much good with all of her leadership. Dile que está a tu lado. En cualquier momento abrimos 7 iglesias, Centro Esperanza Familiar. Tell your neighbor, in any moment we open 7 churches of Central Hope for Family. Ok, vamos a la escritura rapidito. Let's go quickly to the Quiero tomar scriptures. tiempo para orar. I want to take time to pray. Siento en el espíritu que usted tiene que creer que esta casa fuimos creados para vencer. I feel in the spirit that you have to believe that we were created to El overcome. domingo voy a estar enseñando. Sunday I'm going to be teaching. Vamos a estar predicando We're going to be preaching sobre fuiste creado para resistir. about you were created to resist. Solo los valientes son los que resisten. Only the brave resist. Y usted tiene que resistir. And you have to resist. La victoria ya la tenemos. We already have the Si ya has victory. resistido hasta aquí, resista un poco más. If you have resisted until here, resist Dije, a ya la little bit more. victoria está aquí ya. I said the victory is already here. Entonces vamos a la de hoy. So let's go to Levanta today. la mano a los cielos y di conmigo, ponte de acuerdo con Dios. Raise your hand and say, get into agreement with No, pero God. parece que dije ponte de acuerdo con la suegra. It looks like I said, get into agreement with the Póngase de mother-in-law. acuerdo con todo el mundo y esa déjale de último en el listado. Levante la, más, póngase de pie que todos son jóvenes como Stand su to your pastor. feet because you are all Levante la young. mano a los cielos y diga conmigo, ponte de acuerdo And say, get into con agreement Dios. with God. Una vez más di, ponte One de more time. acuerdo con Dios. Get into agreement Ok, with God. tome su asiento. You may be seated. Entonces yo quiero que saque el lápiz para escribir. So I want you to take out No your importa pencil si so es you can casa de write oración, down. lo que sea, siempre vamos a tomar un tiempo para enseñar. It doesn't matter if you have a prayer. We Y always quiero going to que have time. escriba esto. I want you to write this down. En los tiempos que vivimos, In the times we live in, en los tiempos que vivimos, aprender a ponernos de acuerdo con Dios debe ser una prioridad to be in agreement with God must be a priority. para permitirle contestar nuestras oraciones de una manera sobrenatural. To allow Him to answer a prayer in a supernatural way. Yo lo voy a volver a repetir para aquellos que tienen hambre como yo por cada día aprender más. I'm going to repeat it again for those who are hungry for God to learn more. En los tiempos que vivimos, In the times we live in, aprender a ponernos de acuerdo con Dios learning to get into agreement with God debe ser una prioridad must be a priority para permitirle contestar nuestras oraciones de una manera to sobrenatural. allow Him answer our prayers in a supernatural way. Quiero que escriba esto. I want you to write this down. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, no Dios con nosotros. We're the ones who have to get into agreement with God, not God with us. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, no Dios con nosotros. We are the ones who have to come to agreement with God, not God with us. Muchas veces usted quiere que Dios sea el que se ponga de acuerdo con usted, Many times you're the one that wants God to be in agreement with you. cuando es Dios el que tiene que ponerse de acuerdo. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. When we are the ones that have to get into agreement with God. Entonces, déjeme conectarlo lo que enseñamos la semana pasada para conectarlo con lo que Dios va a hablar hoy. So let me connect it with what we taught last week so we can learn today. Número 1, la semana pasada enseñamos, Number one, last week we taught, cuando te pongas de acuerdo con Dios, when you get into agreement with God, número 1, number one, ahí está, and there it is, no tendrás límite y tendrás derecho a todo lo que el Padre tiene para ti. you will have no limits and you will have the rights to the Father He has for you. No tendremos derecho a todo lo que el Padre tiene para nosotros si nosotros no aprendemos a ponernos de acuerdo con Dios. We don't have the rights for the Father to give us what He wants if we don't come to agreement with God. Número 2, Number two, cuando te pongas de acuerdo con Dios, when you get to agreement with Dios God, mismo caminará a tu lado. God Himself will walk by your La side. gran mayoría de creyentes piensan que Dios está caminando con ellos y Dios no está caminando con ellos porque ellos no están de acuerdo con Dios. The great majority of believers think God is walking with them, but God is not walking with them because they are not in agreement with God. Entonces simplemente cogemos el versículo bíblico que dice que Dios estará con nosotros. So we just get that Bible verse that says that God is going to be with us. Pero Dios no puede andar con alguien que está en desacuerdo con Él. But God cannot be with someone that is in disagreement with Es Him. más, ni usted mismo anda con alguien que está en desacuerdo. Not even you yourself are with someone that is in disagreement with you. Entonces, ¿quieres que Dios esté contigo? So you want God to be ¿Quieres with que Dios you? camine You contigo? want God to be in your side? Tenemos que aprender a estar en acuerdo con Dios. We have to learn how to be in agreement with God. Número 3. Number three, Número 3. Number three. Cuando te pongas de acuerdo con Dios, when you get into agreement with God, estarás en concordancia con Dios en todo. you will concord with God in everything. Sé honesto. Be honest. En la lucha más grande que nosotros tenemos
tenemos es ponernos de acuerdo con Dios. The biggest battle we have is to come into agreement with God. La gran mayoría de problemas que tienen los matrimonios, que tienen los ministerios, es que no nos ponemos de acuerdo. The biggest problem that the marriages has, that the ministry has, is that we don't get into agreement. Siempre hay desacuerdo. There's always disagreement. El hombre lo ve de una manera, The man sees it in a la way, mujer lo ve de otra the manera, woman sees it in el another pastor way, lo ve de una manera, pastor sees it in a las way, ovejas lo ven de otra and manera, the sheep looks at it in los another padres way. lo ven de una manera, The parents look at it in a los way, hijos lo ven de una manera. the children look at it Y in another way. mientras estemos en desacuerdo, And while we are in a el disagreement, enemigo se va a reír de nuestra cara. the enemy is going to make fun of us in our Porque el face. único que quiere vernos en desacuerdo, Because the only person that wants to es see in Satanás. disagreement is Satan. número 4, Number 4, cuando te pongas de acuerdo con Dios, when you are in disagreement with God, hablarás you will speak y actuarás como Dios, and you will act like God porque estás de acuerdo con Él. because you agree with Him. Eso fue lo que enseñamos la semana pasada. That is what we learned last Vamos a week. la de hoy. Let's go to today. Número 1, Number cuando 1, estás de acuerdo con Dios, when you in agreement with Número God. 1, Number 1, cuando estás de acuerdo con el Padre, when you are in agreement with the Father, aquí a donde viene, here's where it comes. pensarás como el Padre. You will think like the Father. Tú no puedes pensar igual You cannot think the same si tú no estás de acuerdo. if you don't agree. Cuando tú dices que yo estoy de acuerdo, When you say I agree, las dos personas van a tener la misma manera de the pensar. two people are going to have the same way of thinking. El problema es, The problem is, por la cual no pensamos como Dios, why we don't think like God es que no estamos de acuerdo con Dios. is that we don't agree with God. Y tú no puedes pensar como alguien si tú no estás de acuerdo. And you cannot think like someone if you are not in Ok, agreement. vamos a recoger $1,000 para el templo. Okay, let's give $1,000 for the temple. Amor, Dios me habló que diéramos $1,000 para el templo. Love, God told me to give $1,000 for the temple. Si ella está de acuerdo conmigo, If she agrees with me, en su mente va a haber el mismo pensamiento que el mío. in her mind it's going to be the same thought as me. Entonces los dos vamos a pensar igual y lo vamos a hacer. So we're both going to think the same and we're going to do ¿Por it. qué no hacemos las cosas en mutuo acuerdo? Why don't we do things in a mutual Porque yo agreement? pienso una cosa Because I think one y thing ella piensa otra and cosa. she thinks another thing. Lo triste es que le servimos al mismo The Dios. saddest thing is that we serve the same God. Y Dios dice, And God says, cuando usted se pone de acuerdo con el Padre, when you get into agreement with the Father, pensarás como el Padre. you will think as the Father. Entonces, 1 Corintios 2:16 dice así. So 1 Corinthians 2:16 says, Lo más lindo que hay en esta iglesia es predicar desde aquí. the best thing in this church Tú is to puedes preach ver from los here. gestos. You can see the jest. Como las mujeres dicen, habla Dios. How the Habla, woman says, speak habla God, Dios. speak God. 1 Corintios 16 1 Corinthians dice, 2:16. quiero que me oiga, I want you to listen. por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Because of the hardest times we're living in. yo lo estoy librando a usted de que usted sea parte de una generación que sufrirá mucho. I am delivering you from a generation that's going to suffer a lot. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? For who hath known the mind of the Lord, ¿Quién le instruirá? that he may instruct him. Levanta la mano a los cielos y di, mas nosotros Raise your hand and say, but we tenemos la mente de Cristo. have the mind of Christ. Eso es muy norma, cualquiera se lo sabe de memoria. Norma, anybody can know by memory. Cualquiera lo puede decir. Anybody can say Pero it. la iglesia está muy lejos de tener la mente de But Cristo. the church is far away from having Christ's Porque no mind. puedes tener la mente de alguien que tú no estás de acuerdo. Because you cannot have someone's mind if you don't agree. Entonces escribe esto. So write this down. Para tener la mente de Cristo, To have Christ's mind, debe estar de acuerdo con su palabra. you have to be in agreement with his word. Cuando lo haces, When you do it, entonces piensas, then you think, hablas you speak, y hace lo mismo que Jesucristo haría en medio de cualquier and you circunstancia. do the same thing as Jesus Christ will do in any circumstance. Si verdaderamente, Leo, If truly, Leo, la iglesia tiene la mente de Cristo, the church has the mind of en Christ, medio de cualquier circunstancia in the midst of any pensaríamos circumstance, como Jesús. we will think as Jesus. Pero si picamos profundo But if we get in y deep somos honestos, and we are estamos honest, muy lejos de pensar como Jesús. we are really far away of thinking like Jesus. Mejor seguimos, porque parece que se fue todo el We mundo. better continue because I think everybody. Juan 12:49. John Más le vale 12:49. que usted oiga para entender. You better listen to understand.
Porque no hay que ir al infierno para vivir un infierno. Because you don't have to go to hell to live a hell. La gran mayoría de seres humanos dentro y fuera de la iglesia están viviendo un infierno aquí. The great majority of people inside of the church Y and aquí. outside of the church are living a hell here and here. Juan 12:49 dice: John 12:49. porque yo no he hablado por mi propia cuenta. For I have not spoken of myself, El Padre que me envió, but the Father which sent me, Él me dio mandamiento de lo que he de decir He gave me a commandment what I should y de say lo que he de hablar. and what I should speak. Para Jesús Giovanni, For Jesus Giovanni, decir lo que el Padre le dijo, Él tuvo que estar de acuerdo con el Padre primero. to say what the Father said, he had to be in agreement with the Para Father. Jesús hablar y hacer lo que el Padre le decía, For Jesus Él to do tenía que estar de acuerdo con el Padre. what the Father said, he had to be in agreement with the Father. Hoy el pastor dice, vamos a hacer esto, y siempre él dice, yo no estoy de acuerdo. Today the pastor said, well, let's do this, and you say, I don't agree. O viene el esposo y dice, vamos a hacer esto, y la mujer no está de acuerdo. Or the husband said, let's do this, and the woman is O not al agree. revés. Or backwards. Entonces el desacuerdo, So mira que disagreement. está a tu lado y le quita esa cara de desacuerdo que tiene. Look at your neighbor and say, change that Y face dile, of más te disagreement vale you que got on. saque el desacuerdo de tu vida. And say, you better take the disagreement out of your life. Porque hay un mundo que está siendo sacudido por el desacuerdo. Because there's a world that's being shaken by disagreement. Entonces escribe esto. So write this down. Jesús estaba de acuerdo con el Padre en todo. Jesus was in agreement with the Father in everything. Dije en todo. I said in everything. Dije en todo. I said in everything. Dije en todo. I said in everything. Nosotros estamos de acuerdo en lo que nos conviene. We are in agreement into what is convenient todo. for us, not in everything. Alguien me tiene que ayudar. Somebody has to help me. Carlito no está aquí hoy, parece. Carlito is not here. Jesús estaba de acuerdo con el Padre en todo. Jesus was in agreement with the Father in everything. Por eso hacía lo que el Padre le hablaba. That's why he did what the Father spoke to him. Escribe, cuando aprendamos a estar de acuerdo con Jesús, haremos lo mismo que Jesús. When we learn to be in agreement with Jesus, we will do the same thing as Jesus. Déjeme decirlo públicamente. Let me say it El publicly. diablo no tiene poder sobre ti y sobre mí. The devil has no power against you and me. Un solo amén y una anciana. One only Déjeme amen. volverlo a repetir. Let me repeat it again. Tiene que cambiar la mentalidad que el diablo y la circunstancia no tienen más poder que tú y que yo. You have to change your mind that the circumstances No lo tiene. doesn't have no more power Que haga lo than que él me. quiera. Let him do Pero la whatever he Biblia me wants. enseña que él no tiene más poder que la But the iglesia. Bible teaches me that he has no more power than the church. Lo único que él puede hacer The only thing he can do es traer desacuerdo. is to bring Porque él disagreement. sabe que cuando trae desacuerdo, Because he knows that when he brings el disagreement, poder de la iglesia mengua. the power of the church gets down. Porque mientras no estés de acuerdo, Dios no va a contestar oración. Because while you are not in agreement, God is not going to answer your Ay, prayer. es que estoy pasando por este problema. Oh, I said, I'm going through this Ay, ya problem. no sé qué hacer. Oh, I don't know Si what eres to do. honesto, If you're honest, dime si te puedes parar delante de Dios y decirle tell me if you can stand before God que and yo estoy say, de acuerdo contigo 100%. God, I agree with you Y yo y mi matrimonio estamos de acuerdo, los dos 100%. And me and my marriage are in agreement 100%. ¿Se fue a la iglesia? Did the church leave? Entonces no le eche tanta la culpa a esa vez, Chucho. So do not blame so much that spirit, Sino aprende primero a ponerte en mutuo acuerdo con Dios. but learn how to be in a mutual agreement with Y si God. estás casado como yo, And if you are es married, lo mejor like que te puede pasar en la vida. the best thing you can have in your life Es en is ponerte de acuerdo como familia. to get into agreement with the Porque family. no importa lo que ores, Because it doesn't matter what no you pray. importa lo que ayunes, It doesn't matter what you no fast. importa lo que siembres, It doesn't matter what you si sow. no hay acuerdo, If there's no agreement, no hay bendición. there's no blessing. Ayúdame, Sandro. Help me, Sandro. No, pero ahorita me cita así, ahora no dice nada. Escribe esto. Write this down. Aprender a ponerse de acuerdo con Jesús Learning to be in agreement with Jesus te dará la oportunidad de vencer cualquier adversidad en estos tiempos. will give you the opportunity to overcome any adversity in this time. Fuiste creado para vencer. You were created to overcome. No hay adversidad que Cristo ya no haya vencido. There's no adversity that Christ didn't overcome yet. Entonces, ¿por qué no la vencemos? So why don't we overcome ¿Por qué no it? estamos de acuerdo? Because we are not in agreement. Y si no estás de acuerdo, no And if you don't agree, importa lo que ores, it doesn't matter what you no pray. importa lo que ayunes, It doesn't matter what you fast. Dios no va a hacer nada. God is not going to do anything.
Por eso tienes que aprender con quién te pones de acuerdo. That's why you have to learn who you get into agreement with. Porque a veces te pones de acuerdo con la persona que no tiene la misma fe que tú. Because sometimes you get into agreement with the people who don't have the same faith Te as you. pones de acuerdo con la gente que no tiene el mismo nivel que tú. You get into agreement with the people that doesn't have the same trata de level as you, hacerlo. and you try to do it, Y estás perdiendo el tiempo. and you are losing your time. Marco 10, 51, 52. Mark 10, 51, Dile que está a 52. tu lado, se te está quitando la cara de desacuerdo que Tell tienes. your neighbor and say your face of disagreement is going away. Lo más hermoso de cualquier ministerio y familia es estar en mutuo acuerdo. The best thing in the ministry and the family is to be in a mutual agreement. Cuando hay una familia y una iglesia en mutuo acuerdo, no hay diablo que pueda salir victorioso. When there's a family and a ministry in a mutual agreement, there's no devil that can overcome. ¿Por qué no recibes el milagro? Why don't you receive your ¿Por qué no miracle? recibes la liberación? Why don't you receive your ¿Por qué no deliverance? recibes la prosperidad? Why don't you receive your prosperity? Porque no estás de acuerdo ni con Dios mismo. Because you are not even agreeing with God. Marco 10, 51, 52. Mark 10, 51, 52. Jesús le dijo, And Jesus answered, ¿qué quieres que te haga? what will thou I should do unto you? Y el ciego dijo, The blind man said unto Maestro, him, que recobre mi vista. Lord, that I might receive my sight. Mira lo que le dijo Jesús. Look what Jesus said. Y Jesús le dijo, Jesus said unto him, vete, go thy way, tu fe thy te faith ha salvado. hath made thee ¿Qué fue whole. lo que le enseñé? What did I teach you? Tú no puedes creer en algo que tú no estás de acuerdo. You cannot believe something that you do not agree Cuando tú me with. estás diciendo a mí que tú crees, When you're telling me that you believe, lo que tú me estás diciendo a mí, yo estoy en acuerdo. where you're telling me Por is that eso lo creo. I am in agreement. That's why I believe it. Pero Giovanni, le decimos a Dios que creemos, pero no estamos de acuerdo. But Giovanni, we tell God we believe, but we are not in No puedes agreement. tener fe. You cannot have Hello. faith. No puedes tener fe. You cannot have faith. No puedes decir que crees You cannot say you believe si no estás primero en acuerdo con Dios. if first you are not in agreement with God. Primero tienes que ponerte de acuerdo con Dios. First you have to get in agreement with God, Y eso conllevará a que creas que Dios lo va a hacer. and that's going to take you to believe that God is going to do it. Usted no me está entendiendo. You are not understanding me. Si tú dices, Dios, yo creo que tú me puedes prosperar. If you say, God, I believe you can prosper, Primero tienes que ponerte de acuerdo con su palabra. first you have to be in agreement with His word. Cuando te pones de acuerdo que Él te puede prosperar, When you are in agreement that He can prosper you, entonces tú crees que lo que viene para ti es la prosperidad. then you believe that what's coming for you is prosperity. Pero si cuestiona la prosperidad, But if you question lo que prosperity, estás diciendo, yo no creo en eso. what you're saying is, I don't believe in that. Entonces, ¿cómo te vas a beneficiar de eso? So how are you going to get benefit from that? Y dice, And it says, y enseguida and immediately recobró la vista he received his sight y seguía Jesús en el and camino. followed Jesus in the way. Escribe esto. Write this down. La evidencia de que tenemos la mente de Jesucristo es que estamos de acuerdo con su palabra. The evidence that we have the mind of Jesus Christ is that we are in agreement with His word. Es ahí donde vemos que nuestra mente verdaderamente ha sido renovada That's why we see that our mind truly has been renewed, y recibimos respuesta a sus oraciones. and we receive answers to our prayers. ¿Cuántos creen en Dios aquí? How many of you guys believe in God here? Levante la mano, Raise your hand. déjala arriba. Leave it up. Yo te pregunto, I ask you sé something. honesto, déjala arriba. Yo te hago una pregunta I make you a de question parte de Dios. from God. Como hombre ungido puesto por Dios en esta tierra, As a man anointed put by God in this earth, dice que crees en Dios you say you believe in y God. estás de acuerdo con Él. Are you in agreement with Him? Bájame la manito. Put your hand down. Esta es mi pregunta. This is my question. ¿Estás de acuerdo con Él? Are you in agreement with Him? Si aquí tuviera un video, tú quisieras todo el mundo ahí. If I had a video here, you could see everybody going like this. Sé honesto. Be honest. Por eso mucho se le hace difícil entrar aquí. That's why many people, it gets hard for them to enter Porque here. mi pasión es que confrontarte para que cambies. Because my passion is to confront you so that you can Ay, change. ¿cómo podemos levantar la mano y decir que creemos en Dios si hay muchas cosas que no estamos de acuerdo? How can we raise your hand and say we believe in God if we are not agreeing with Him in many things?
No estamos, sé honesto. We are not. Be Me voy para honest. acá a ver si por lo menos hay un honesto aquí. I'm gonna go to this side. Levantamos la mano y decimos a la ligera que creemos en Dios. We raise our hand and we say lightly that we believe in Pero God. ¿cómo vas a decir que crees en Dios y no estás de acuerdo con Él en muchas cosas? But how are you going to say you believe in God and you don't agree with Him Porque in si many things? estuvieras de acuerdo con Dios, tú hicieras lo que a Dios le agradaría, no lo que a ti te agradaría. Because if you would agree with God, you would do what pleases Him, not what pleases you. Vamos. Dile que está a tu lado, yo quiero aprender. Tell your neighbor and say, Dile I que want está a to tu lado, learn. quita esa cara, yo quiero aprender. Tell your neighbor and say, change that face, I want to learn. Fíjate que nadie aplaudió ahora. You see, nobody applauded now. Si decimos, Norma, que estamos de acuerdo con Dios, If we say Norma lo that que we estamos agree with diciendo es God, yo estoy de acuerdo con Dios. what we're saying is we agree with God. ¿Cuál es el desacuerdo que hay en tu familia? What is this No disagreement aquí you en la have in your iglesia, aquí en la family? iglesia todo el mundo está de acuerdo. Now here in the church, everybody's in the agreement. Entonces, número 2, So then number 2, escribe. write this down. Cuando estés de acuerdo con el Padre, When you are in agreement with the Father, aplicará su palabra en cada situación sabiendo que esa palabra te dará la victoria. you will apply the word in every circumstance because you know that that word will give you the victory. Levanta tu mano derecha así fuerte y di conmigo, he sido creado Raise your right hand and say, I was para vencer created to y overcome no para ser vencido. and not to be defeated. Vamos a Juan 5:19. Let's go to John 5:19. Dice Juan 5:19. John 5:19 Respondió entonces Jesús Then answer y said, les dijo, and he de said, cierto os digo. Verily, verily, I said unto ¿Qué fue lo que you. te dije el número 2? What did I say in number 2? Cuando estás de acuerdo con el Padre, aplicará su palabra en cada situación. When you agree with the Father, you will apply His word in every situation. Sabiendo, Giovanni, que esa palabra te dará la victoria. Knowing, Giovanni, that word is going to give you the Porque victory. fuiste creado para vencer. Because you were created to overcome. Estás diciendo, yo estoy de acuerdo con Dios. And you're saying, I agree with God. Y si estás de acuerdo con Dios, And if you agree with God, entonces lo que estás diciendo es, yo creo en su palabra. then what you're saying is, I believe Y in His esa word. palabra me tiene que dar la victoria. And that word has to give you the victory. Jesús dijo, And Jesus said, de cierto os digo, Verily, verily, I said unto you, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. the Son cannot do anything of Himself. Cuando estamos en desacuerdo, lo que estamos diciendo lo voy a hacer como quiero yo. When we are in disagreement, you're saying, I'm going to do it how I Pero sea want. honesto. Be honest. ¿Habrá algún honesto? Is there an honest person here? Cuando hay problema en el matrimonio, When there's problems in the es marriage, porque y hay desacuerdo. it's because there's Lo que estás disagreement. diciendo, yo no estoy de acuerdo como tú lo quieres hacer. What you're saying is, I don't agree of how you want to do Y it. tú dices, pues yo tampoco estoy de acuerdo como tú lo quieres And hacer. you say, then I am not agreement with you. Y dice Jesús, And Jesus says, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, the Son can do nothing of Himself. sino lo que ve hacer al But Padre. what He sees the Father do. Porque todo lo que hace el For Padre, what thingsoever He también does, lo hace el Hijo igualmente. this also does the Son likewise. Entonces lo que Cristo dijo, So what Christ said, yo no puedo hacer nada I cannot do por mí nothing mismo, by my own self. porque lo que yo hago, Because what I primero do, tengo que ponerme de acuerdo con mi papá. I first have to agree with my dad. Después que tenga acuerdo con él, After I am in agreement with yo him, lo hago. I will do it. Pero cuando se nos vira el moño, But when you get mad, hacemos Marvel lo que nos lo da la reverenda gana. we do, Marbeth, everything we want. Suave ahora. Pero levantamos la mano y decimos que creemos en Dios. But we raise your hand and we say we believe in God. Escribe esta verdad. Write this truth. ¿Estás aprendiendo? Are you learning? ¿Sabes por qué te estoy dando esto? You don't know why I'm giving Porque you vienen los this? tiempos más gloriosos. Because the glorious times Y are coming. necesitamos estar en mutuo acuerdo. And we have to be in a mutual Si de agreement. momento Dios dice, va a caer el oro, tú dices, yo estoy de acuerdo. All of a sudden God says gold is going to fall, you're going to Pero say I'm siempre hay in un guanao. agreement. ¿Y dónde están esos labios? There's always a person with a cow face who says, where is that gold? Escribe esto. Write this down. Cuando estás de acuerdo con el Padre, When you agree with the Father, allá viene, puedes hacer lo mismo que Él. you can do the same thing as Him. En medio de cualquier crisis, salá victorioso porque fuiste creado para vencer. In the midst of every crisis, you'll come out victorious because you were created to overcome. El miércoles que viene Next Wednesday, te voy a estar enseñando. I am going to be teaching you. Ponte de acuerdo con la persona correcta. Get into agreement with the correct person. No te puedes poner de acuerdo con cualquiera, You cannot get into agreement with anybody. porque solo Dios contestará la oración si estás de acuerdo con esa persona. Because only God is going to answer your prayer if you are in agreement with that Dile que está a person. tu lado,
Papi, tenemos que arreglar todo este revolú. Tell your neighbor and say, we have to fix all this mess. ¿Estamos aquí o no? Are you here or not? Escribe esto. Write this down. Cuando estás de acuerdo con el Padre, When you agree with the Father, puedes hacer lo mismo que puedes hacer lo mismo que Él you can do the same thing as Him en medio de cualquier crisis in the midst of any y crisis salir victorioso. and come out Porque victorious fuiste creado para vencer. because you were created to overcome. Mira a la persona que está a tu lado. Look at the person next to Míralo, no me you. mire ahí. Look at them, don't look at me. Y dile, fuiste creado And say, you were created para vencer. to overcome. Dile, no tienes excusa And say, you don't have an para no excuse salir victorioso. to not come out victorious. Juan 14, 12 y 13, ya voy a terminar. John 14, 12, 13, and I'm going to finish. Yo voy a terminar. I'm going to El finish. Señor me habló y me dijo, hijo, The Lord told me and said, son. yo sí. El Señor me habló y me dijo, The Lord told me and said. el Señor me habló y me dijo, The Lord told me and said, si llegas a un nivel espiritual, if you get into a spiritual en level, ponerte de acuerdo conmigo to get into agreement with me y con tu esposa, and with your wife, nada te detendrá. nothing is going to stop you. Nada. Nothing. Me dijo, pero a donde haya desacuerdo, He said, but when there is yo disagreement, ahí no hago nada I don't do anything y quien there. opera es Satanás. And who operates is Satan. Por eso tuve los caos en la familia. That's why you see all of the chaos in the family. Por eso tuve los caos en la iglesia. That's why you see the chaos in the church. Juan 14, 12 dice, John 14, 12 says, de cierto os digo. verily, verily, I said unto Cuando tú you. ves en la palabra de cierto os digo, eso es afirmación. When you see in the word, verily, verily, I said unto you, that is affirmation. El que cree, He that el que en believes, mí cree. who he believes Quiero in que me. lea bien. I want you to read correctly. Las obras que yo hago, The works that I do, quiero que oiga, I want you to listen. Él las hará. Shall he do also. Tienes que conocer lo que hacía Jesús. You have to know what Jesus did. Tienes que ponerte de acuerdo con Jesús. You have to get into agreement with Jesus. ¿Cómo todavía estás enfermo? How are you still sick? ¿Será que Dios es mentiroso? Is it that God is a liar? Si Cristo llevó la enfermedad a la cruz del Calvario, Christ took our sickness to the cross of si Calvary. por su llaga hemos sido sanados, If by his stripes we've been healed, su palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. his word is medicine to all of our body. Él perdona todas mis iniquidades y sana todas mis He dolencias. forgives all of my iniquities and he heals all of my La diseases. pregunta es, The question is, ¿estarás de acuerdo con Él? are you agreeing with him? Y aún mayores hará, And even greater works than these shall he do, porque yo voy al Padre. because I go unto my Father, Y todo lo que pidieres al Padre and whatsoever you shall ask my name, en mi nombre, in my name, yo lo haré. I will do it. Es que, mírenme. Todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, asegúrate de estar de acuerdo con Jesús. Everything you ask the Father in the name of Jesus, make sure to be in agreement with Jesus. Y cuando estás de acuerdo, estás diciendo yo creo. And when you're in agreement, you're saying, I Porque believe. cualquiera se puede parar y decir, Because anybody can say, Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, yo te pido, I ask you, prospérame. prosper me. La pregunta es, The question is, ¿estás de acuerdo con Jesús que Él te puede prosperar? are you in agreement with Jesus that he can prosper you? Cualquiera puede decir, Anybody can say, Dios, God, sáname de este dolor. heal me from this pain. La pregunta es, The question ¿estás is, de acuerdo are you que agreeing Jesús puede quitarte ese dolor? that Jesus can take that pain Aún away? cuando ora y te duele más, Even when you pray and it hurts more, sigues creyendo que estás de acuerdo. do you keep believing that you are in agreement? ¿Qué tanto de acuerdo estás con Jesús? How much in agreement Yo you are quiero que with usted sea Jesus? honesto. I want you to be Cierra tus ojos. honest. Close your eyes. Alguien aquí tiene que ser honesto. Someone here has to be Alguien honest. tiene que desnudarse. Somebody has to get naked. Alguien Someone tiene que desnudarse. has to get naked. Dios te pregunta a ti, I ask you something, hijo y hija. daughter and Quiero son. que seas honesto contigo mismo. I want you to be honest with Cierra yourself. tus ojos. Close your eyes. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Do you agree with me? Porque
no es saber la palabra, Because it's not to know the word, es saber la palabra it's to know the word y estar de acuerdo. and to be in Y agreement. cuando sabes la palabra And when you know the word y crees la palabra, and you believe the word, es ahí donde Dios va a obrar. that's where God is going to work. ¿Cuáles son los mayores problemas que tienes en tu matrimonio? What are the biggest problems you have in your marriage? Sé honesto. Be honest. Es que no estamos de mutuo acuerdo. We are not in a mutual agreement. ¿Cuál es el problema en la iglesia? What is the problem in the church? Que no estás de acuerdo con muchas cosas. That you are not agreeing with many things. Pero ¿quién te mandó a no estar de acuerdo? But who told you not to be in agreement? Y dice la palabra, y And the todo word lo que says, pidieres And everything you will al ask Padre en mi nombre, to the Father in my name, lo haré, I will do. lo haré, I will do. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. That the Father may be glorified in the Son. Si algo pidieres en mi nombre, If something you should ask in my name, yo lo haré, I will do it. yo lo haré, I will do it. yo lo haré. I will do it. Él repite en estos versículos más de 3 veces, yo lo haré. He repeats in this verse more than 3 times, I will do it. Y si Él dice, yo lo haré, And if he says, I will do es it, lo único que está esperando. the only thing he's waiting for Hijo, ponte de acuerdo conmigo, is, son, get into agreement with para que me, cuando vayas al Padre so that when you go to the y le Father digas en el nombre de Jesús, and you say in the name of Jesus, ¿sabe lo que estás diciendo? you don't know what you're Mi saying? Padre, My Father, yo estoy de acuerdo con Jesús. I am in agreement with Jesus, Y en ese nombre and in that que name estoy de acuerdo, that I am agreeing with, yo te pido que me sanes. I ask you to heal me. Yo te pido que me des mi trabajo. I ask you to give me my Yo te pido job. que restaure mis hijos. I ask you to restore my children. Yo te lo pido. I ask you. Yo quiero que te pongas de pie. I want you to stand to your Todo ojo se cierra. every eye Come on, hijo, closed, todo ojo se cierra. every